en por qué es importante el orden de nacimiento. La gente suele decir que no entiende cómo personas de la misma familia pueden ser tan diferentes. De lo que no se dan cuenta es de que cada hermano nace en una familia diferente. Cada nuevo hijo o hija necesita crearse su propia y particular identidad, independiente de la de los demás. Pero esa nueva identidad se crea dentro de un contexto formado por los que ya están allí. Los miembros de una familia cambian de muchas maneras. Entre el nacimiento de un niño y el de otro, sus circunstancias físicas son diferentes, su vida emocional es diferente y el mundo que los rodea es diferente. Estas diferencias significan que a cada hijo, sus padres y sus hermanos los tratan de diferente manera. Y esto ocurre generalmente de forma espontánea, sin ninguna intención. Además de los cambios que se producen en la propia familia entre un nacimiento y otro, cada niño nace con una herencia genética y una estructura constitucional únicas. Esto también influye sobre la forma en que los miembros de la familia se relacionan con el niño, lo que a su vez afecta a la percepción que éste tiene de todo lo que le sucede en la familia. ¿Dónde vive la familia? ¿Cuáles son los parientes y amigos que la rodean? La situación económica y el momento de su carrera en que se encuentran. Los padres son todos factores que pueden cambiar con el tiempo y que afectarán a las primeras experiencias de cada hijo. Por cierto, la familia es numéricamente diferente para cada hermano. Un niño que nace en una casa donde solo hay 2 adultos tiene una experiencia de su primera infancia diferente de la quien nace en un hogar de 2 adultos y 3 niños. Gran parte de la influencia del orden de nacimiento sobre la personalidad se debe a esta diferencia en el número de personas que están físicamente presentes en la casa. Un hijo menor, además, puede llegar cuando un abuelo anciano está o bien viviendo con la familia o imponiendo muchas exigencias de tiempo y dinero a los padres o añadiendo al mismo tiempo tensión emocional a la familia. Uno de los principales determinantes en la evolución de la personalidad de un niño es el grado de felicidad de sus padres. El grado de felicidad y satisfacción personal y conyugal de los padres varía y puede ser distinto en el momento del nacimiento de cada hijo. Esta diferencia afectará no solo a la actitud de ellos como padres, sino también a la atmósfera emocional del hogar. Una pareja de recién casados puede mostrarse más enamorada que la pareja desilusionada que sufre la comezón del 7º año. Es probable que los miembros de una pareja más joven todavía estén resolviendo sus diferencias y conflictos de poder y adaptándose el uno al otro, en tanto que quizás en una pareja mayor, cada uno de ellos haya hecho las paces con el otro. Un matrimonio de estudiantes en pugna por terminar sus estudios o una pareja preocupada por establecerse profesionalmente, serán, en esa etapa, padres diferentes de como pueden serlo una vez establecidos. Generalmente los padres de niños de nacimiento más tardío ya han resuelto su situación en la sociedad y se sienten más seguros respecto a su profesión. Con cada nacimiento sucesivo, los miembros ya existentes de la familia aportan un nivel superior de madurez a la experiencia de ser padres o hermanos mayores. Entre un hijo y otro, generalmente los padres van modificando un poco su estilo. El primer hijo les llega por lo general cuando son más bien jóvenes y no tienen experiencia en la crianza de niños. Así que ambos tienen que hacer lugar en su vida para un tercero. Es normal que padres con estas características se sientan nerviosos e inseguros y que tiendan a concentrar mucho más la atención sobre este hijo
que sobre los venideros. Cuando nace el segundo, los padres ya tienen cierta experiencia, generalmente están más relajados respecto a su tarea y también les impresionan menos las etapas de la evolución del niño. Es decir, el niño que nace después suele estar menos presionado, pero también recibe menos atención, aliento y aplauso en el aprendizaje de las mismas cosas. Cuando entre los nacimientos median muchos años, incluso cosas como las teorías predominantes respecto de la educación de los hijos pueden significar diferencias en la forma de criar a los hermanos. Así que cada niño que nace en una familia se enfrenta también con un mundo externo diferente. Las primeras experiencias familiares de un niño nacido en Londres durante la Segunda Guerra Mundial van a ser diferentes de la que tuvo un hermano menor suyo nacido en Canadá después de la guerra. También el que creció en Estados Unidos los años locos tuvo una experiencia diferente de la del hermano menor que se crió en los años de la depresión. El español que alcanzó la adolescencia durante los últimos años del gobierno franquista no tuvo la misma experiencia que un hermano menor que haya pasado por la experiencia del movimiento punk. Así que la influencia más poderosa sobre la evolución de un individuo es la personalidad de la familia. Los niños van creando su comportamiento social al relacionarse con sus padres y hermanos. Y aunque es probable que todos los hijos mayores compartan muchas características, cada uno de ellos tiene su propia peculiaridad en su forma de expresarlas. Incluso cuando el elemento dominante en una personalidad sean características que no tienen que ver con el orden de nacimiento, algunas de estas se ponen generalmente de manifiesto. Por ejemplo, un hijo menor, excepcionalmente brillante e inteligente, puede de todas maneras ser más dependiente o menos responsable que los otros hijos de la misma familia. Puede ser un genio, pero será un genio malcriado. Además, el orden de nacimiento no determina los valores básicos de una persona, ni el valor que ésta tiene para la sociedad. Afecta más a las interacciones sociales que a las actitudes y posturas éticas. Depende de otras circunstancias familiares o ambientales el que un hijo único llegue a ser José Stalin o Leonardo da Vinci, Elvis Presley o Franklin Roosevelt. Pero esos 4 hombres tenían ciertas características comunes, porque cada uno de ellos era un hijo único. O sea, acá está haciendo alusión a los hijos que son hijos únicos, ¿no? Todos necesitamos cultivar una identidad que nos distinga, o el sentido de un yo independiente. El motor de esta necesidad es un deseo de reconocimiento, aceptación, apoyo y afirmación, y es uno de los principales factores que contribuyen a la creación de diferencias entre hermanos. Si bien algunos niños pueden tratar de establecer su identidad imitando a un hermano que se hace valer y a quien sus padres reconocen, el camino más común pasa por encontrar algo que lo distinga a uno de los demás. Los gemelos idénticos son los que con más claridad demuestran este principio. Los que fueron separados al nacer y se criaron en familias diferentes se parecen más en su personalidad que aquellos que criados en la misma familia debieron de empeñarse en encontrar maneras de ser diferentes el uno al otro. En una familia, el primer hijo se identifica generalmente con los valores de los padres y se esfuerza por llegar a ser lo que ellos quieren. Lo más probable es que el segundo, especialmente si es del mismo sexo que el primero, no pueda competir con el primero. Por consiguiente, aprenderá a abrirse nuevos caminos, intentará comportamientos nuevos y buscará una ruta diferente para alcanzar la autoafirmación y el reconocimiento.
Esto puede ser un problema. Sin embargo, si los padres valoran más, se refleja en el primer hijo. Entonces, pueden considerar que el segundo, especialmente si es del mismo sexo, no es tan bueno como el primero, que es menos competente para hacer aquello que los padres valoran. A veces, cuando el primer hijo es bueno para ser bueno, es decir, para satisfacer las expectativas de los padres, el segundo o segunda consigue el necesario reconocimiento siendo bueno, ¿para qué? Para ser malo. Fíjense, ¿no? Los hermanos menores tienden a definirse en función del territorio, sea cual fuere, que ya ha sido ocupado por el mayor. Y a esto se añade otra dimensión importante que es el sexo, que está relacionado también con el orden de nacimiento. Aunque todos los hijos que comparten la misma posición por nacimiento en sus respectivas familias tendrán algunas características comunes, también diferirán de acuerdo con su sexo y con el sexo de los demás en su familia. A cada niño, sus padres y sus hermanos lo tratan de diferente manera, de acuerdo con su sexo, y también él o ella reacciona en forma diferente. Un niño nacido en una familia de niños se verá de manera diferente a como lo ve un niño nacido en una familia de niñas. Y esto sigue repitiéndose incluso en esta época en que se incrementa la condición de igualdad de las mujeres y a pesar de la creencia manifiesta de muchos padres en una educación no sexista. Lo primero que preguntan no solo los padres sino todo el mundo acerca de un recién nacido, y no es que pregunten si es un perrito o un potrillo, sino de qué sexo es, y si lo preguntan es en parte para saber qué idea hacerse de él y cómo tratarlo. Está demostrado que desde el momento de nacer a las niñas se las trata de diferente manera que a los niños. Por ejemplo, con más suavidad, ¿no? En un estudio se pidió a participantes voluntarios que jugaran con diferentes bebés. A cada bebé se lo vistió primero como niño y después como niña. Los voluntarios creyeron que cada vez había dos bebés diferentes y les hablaron y jugaron con ellos de maneras muy diferentes de acuerdo con la forma en que estaban vestidos. Entonces el sexo también es un factor importante. Por ejemplo, en una familia donde les nace una tercera niña a padres que deseaban ardientemente un varón, el impacto de esta circunstancia sobre la experiencia de la niña en la familia y sobre el sentimiento que llega a tener de sí misma puede ser muy fuerte y se muestra de dos maneras. O la tratan como alguien que los decepcionó y no hacen caso de ella, o la visten y la arreglan de manera que sea el muchacho de la familia. Bien, ¿cómo reaccionan los hermanos entre sí? Generalmente a los padres se les adjudica la culpa o el mérito por cómo resultan ser los hijos. Sin embargo, los hermanos y hermanas que forman la familia también tienen un papel importante. Los niños, salvo el hijo único o el hijo mayor, durante los primeros años de vida, evolucionan en buena medida relacionándose con sus hermanos y pugnando por definir una identidad aparece en el seno de la familia. A los 5 o 6 años, esta identidad y los rasgos de personalidad que la acompañan están más o menos establecidos. Estas primeras experiencias en la familia pesan mucho más que las influencias posteriores provenientes de la escuela, la religión, los clubes y las amistades. El orden de los nacimientos y el sexo son generalmente las características que se usan para identificar a un niño. Cuando presentan a sus hijos, los padres dicen:
este es el mayor, este es el pequeño, esta es mi única hija. El niño o la niña pronto acepta estos rasgos como parte de su identidad, lo que parece ser un detalle superficial, en un plano profundo es importante. Además de cualquier cosa que puedan creer los padres de los papeles de hijo o hija mayor, mediano o menor, y sobre los varones y las niñas, las actitudes que prevalecen en la sociedad en relación con estas características también llegarán a ser parte de la conciencia del niño. Aparte de esto, casi todos los niños aprenden a identificarse con su posición y se construyen una historia, o se forman sus propias creencias en relación con lo que significa ser el primero o la primera, o el del medio o el último, o ser niño o niña. Estas historias que se repiten mentalmente día tras día pueden ser de tono positivo o negativo, y a medida que los acontecimientos cotidianos se suceden, solo quedan registrados los elementos que se adaptan a la historia, y solo se recuerdan esos. No es que la realidad establezca la diferencia, sino que la percepción que tiene el niño de la realidad afecta a su identidad. Los niños aprenden con frecuencia a usar su posición, o sea, su lugar en el orden de nacimiento, como una ventaja que les permite obtener lo que quieren. Sus reacciones ante cada uno de los otros los llevan a reforzar mutuamente sus características. Todos los miembros de una familia se definen en relación con los demás miembros, por lo cual un cambio en cualquiera de ellos representa siempre un impacto sobre cada uno de los demás. Este proceso se da en forma especialmente válida con los hermanos. El comportamiento de cualquiera de los hijos y su manera de expresarse en el mundo es algo que hay que ver en el contexto de los otros hijos. Ellos no se hacen unos a otros tal como son, pero todos se autodefinen en el contexto de la percepción que tienen de su relación con los otros. Sigmund Freud, todos conocemos al famoso Freud, fue el primer psicoterapeuta que observó que el lugar de un niño en la secuencia de hermanos y hermanas es muy importante para el curso de su vida ulterior. El lugar que le corresponde a usted en el orden de nacimiento, lo mismo que su sexo, determinan en buena parte la forma en que su familia reacciona ante usted y cómo lo trata. Y esto a su vez influye sobre lo que usted piensa de sí mismo y sobre cómo reacciona y trata a los demás, tanto dentro como fuera de la familia. O sea que la familia es como el aula, o el salón de clases, podríamos decir, donde uno aprende cómo conducirse en el mundo. En la familia se aprende cómo actúan los hombres y las mujeres, los hijos mayores y los menores, de qué manera se relacionan entre sí las personas de diferentes sexos y edades. Independientemente de que la lección para usted fuera agradable o no, lo más probable es que se haya aprendido su papel tan bien y tan inconscientemente que seguirá viviendo el resto de su vida de acuerdo con lo aprendido, sin darse cuenta de que alguna vez haya estado en esa escuela. Otro psicólogo, Alfred Adler, dijo: no debería sorprendernos saber que la gente no cambia su actitud hacia la vida después de la infancia, aunque su forma de expresarla sea muy diferente de la que usó en sus primeros días. La experiencia habida con la familia al comienzo de la vida es tan poderosa que uno puede crecer con la firme convicción de que la forma en que son las cosas en su familia es tan natural como el agua para un pez,
y que todo lo demás es incorrecto. A eso se debe, por ejemplo, que usted quizás piense que la forma normal de apretar el tubo dentrífico es desde el medio y que su cónyuge está igualmente convencido de que es desde abajo y que ninguno de los dos entienda cómo es que el otro puede hacerlo de diferente manera. El pequeño mundo de la niñez con su ámbito familiar es un modelo del mundo más grande, dijo Carl Jung. Cuanto mayor es la intensidad con que la familia ha impuesto al niño el sello de su carácter, tanto más tenderá éste a sentir y a percibir su primer mundo en miniatura con el mundo mayor de la vida adulta. Naturalmente, este no es un proceso intelectual ni consciente. Esta convicción de que su estilo es el correcto sigue existiendo incluso si a usted, conscientemente, le disgusta su familia de origen y la forma en que lo educaron. Tal vez no le gusten, pero es la forma en que está acostumbrado. Y un resultado de ello puede ser que intente repetir sus primeras experiencias familiares, incluso las dolorosas, en otros aspectos de su vida. Tomemos, por ejemplo, la mujer que proviene de una familia donde ella o su madre fueron agraviadas por el padre y que termina por ser agraviada en su matrimonio. Ella no buscó un tipo de hombre así e indudablemente no quería que la agraviaran, Pero como ese era el tipo de hombre al cual estaba acostumbrada, fue el tipo de hombre con quien se sintió a gusto cuando lo conoció. Sus experiencias en su hogar afectarán también a lo que usted espera de las situaciones y de las relaciones, y a la forma en la que las juzga. Durante toda su vida reaccionará ante muchos acontecimientos de la misma manera como reaccionaba ante ellos en su familia, y esto a veces puede ser peligroso. Por ejemplo, uno puede imaginar que la gente que conoce o las cosas que le ocurren son repetición de lo que le pasó en su infancia, cuando en realidad esto no es así en absoluto. El hijo menor, con quien la madre y la hermana mayor se mostraron posesivas y sobreprotectoras, puede reaccionar con resentimiento cuando su mujer le pregunta cómo le fue en el día. Está tan acostumbrado a que las mujeres sean dominantes y entrometidas que se enfada automáticamente ante un comentario inocente. La ejecutiva de edad mediana que cree que una colaboradora más joven está tratando de desvalorizar su trabajo para ganarse el favor del jefe, puede reaccionar de la misma manera que lo hacía cuando su hermana menor intentaba conquistar al padre. En ambos casos la reacción es ante antiguas heridas y puede ser inadecuada en el contexto actual y destructiva para todos los interesados. Es importante que uno se dé cuenta de la forma en que lo han configurado su posición en la familia y sus primeras experiencias, y de cómo esos factores influyen además en sus relaciones con otras personas. Murray Bowen, uno de los iniciadores de la terapia de los sistemas familiares, dice con frecuencia a los terapeutas: ningún dato aislado es más importante que conocer la posición de las personas en el orden de los hermanos, en las generaciones presentes y pasadas. Este libro le ayudará a contestar en parte la pregunta: ¿por qué soy así? Un resumen de los resultados de la investigación referente al orden de los nacimientos en una familia
puede ayudarle a reconocer aspectos de su propia personalidad y a entender su origen. Si bien puede ser consolador enterarse de que algunas de nuestras características menos deseables fueron casi inevitables dados nuestro sexo y orden de nacimiento, de nada sirve echar toda la culpa de los fallos a esto y renunciar a todo intento de cambio. Saber cómo evolucionaron esas características nos ayudan a aprender tácticas para cambiar aquellas que no nos gustan. No por el hecho de haber nacido el hijo mayor, menor o el hijo único, uno se tiene que seguir conduciendo como tal, porque los rasgos no están grabados en piedra, que responden a cada descripción. No dicen cómo debería ser nadie. Son descriptivas, no prescriptivas. Simplemente ofrecen otro marco de referencia para que usted se vea a sí mismo y vea sus relaciones. Tanto el sexo y su lugar en el orden del nacimiento influyen en nuestro comportamiento social, o sea, en cómo nos relacionamos con los demás, y afectan a nuestra forma de ser como cónyuge, como padre o como madre, como jefe, como empleado, y a nuestra manera incluso de entender la amistad. Debido a estas características, algunas personas tendrán más problemas que otras en su trabajo, o a algunas se les hará más difícil ser madre o padre. Habrá otras que tengan más conflictos en sus relaciones con el sexo opuesto. Y es bueno tener conciencia de estos factores, ¿bien? Especialmente antes de elegir pareja o trabajo. La socialización es algo que se aprende muy temprano. La primera relación del niño es con sus padres y luego con sus hermanos. La forma en que el niño aprende a relacionarse con estas personas proporciona el modelo para la forma en que después de adulto se relacionará con otras personas significativas de su vida. Empleamos la palabra cónyuge para designar a cualquiera de los dos miembros de una pareja. Vivir con alguien en una relación íntima es la situación que más se aproxima a la experiencia de crecer en una familia. Así que no es de extrañar entonces que generalmente las características condicionadas por el orden de nacimiento se hagan más evidentes e incluso se acentúen en la relación con el cónyuge. La manera que exhibía Jeremy, acuérdense en Jeremy, hay que relacionarse emocionalmente con su mujer, era muy semejante a la forma en que se relacionaba con su familia, y la vivencia que tuvo con su hijo fue la misma que había tenido con su hermano menor. Está claro que son muchas las cosas que inciden sobre la naturaleza de nuestras relaciones amorosas. La forma en que se relacionaban entre sí nuestros padres es un modelo básico. La calidad y el tono son generalmente similares, aunque no necesariamente el contenido. Por ejemplo, es probable que usted discuta con su cónyuge por cosas diferentes, pero el estilo de discusión preferido de cada uno puede ser muy similar a la forma en la que discutían sus padres. Las diferencias o similitudes entre sus respectivos marcos culturales, sus edades, niveles de educación y valores afectarán también a la larga a la calidad de la convivencia de ambos. Sin embargo, su relación también reflejará la forma en que se llevan generalmente las personas que ocupan en el orden de nacimiento los lugares que ustedes ocupan. La combinación del lugar que ocupa una persona por su orden de nacimiento con el orden que corresponde a su cónyuge también tendrá algún efecto sobre la relación.
En igualdad de las demás condiciones, hay parejas que funcionan mejor que otras simplemente porque los respectivos órdenes de nacimiento combinan bien. En este caso, combinar bien significa reproducir con la mayor aproximación posible la disposición de edad y de sexo a la que cada uno se acostumbró en su infancia. Usted ya sabe cómo actuar y qué esperar si su cónyuge tiene la misma posición en la serie que su hermano del sexo opuesto. Por ejemplo, la hermana menor de un hermano, generalmente hace buena pareja con un hermano mayor de una hermana. Ambos están acostumbrados a esa relación determinada de sexo y edad relativa y cada uno sabe cómo actuar con el otro. De hecho, él o la cónyuge ocupa el lugar del hermano o hermana. Sus posiciones son complementarias. Cuanto mejor haya sido la experiencia familiar de ambos, tanto mejor funciona la relación actual. Incluso aquellos a quienes no le gustaba su hermano o hermana mientras crecían, siguen pisando terreno conocido y pueden estar más cómodos con el arreglo que con un cónyuge cuya posición en la serie de hermanos sea la opuesta. Por ejemplo, una mujer que haya tenido un hermano mayor, protector y atento, puede esperar que su marido sea así, pero si él es un hermano menor, es probable que no satisfaga estas expectativas, lo cual podría ser causa de que ella se sienta abandonada y no amada. Las relaciones complementarias pueden volverse difíciles si uno de los cónyuges quiere cambiar. La hermana menor casada con un hermano mayor puede querer ser más independiente y empezar a resistirse por la natural tendencia del marido a cuidar de ella o a hacerse cargo de las cosas. Quizás él se resista a los intentos de crecer de ella, de la misma manera que antes trató de evitar que los hermanos menores pudieran usurpar su posición. Pero incluso en este caso el campo de batalla puede ser conocido y las formas de adaptación que antes funcionaron pueden resultar útiles en la nueva situación. Por otra parte, si usted está en una situación que es muy diferente de la que conoció de niño o niña, se le hará más difícil desenvolverse en ella. Un ejemplo adecuado puede ser la relación de una hermana mayor de hermanas casada con un hermano mayor de hermanos. Ambos están acostumbrados a ser los mayores y por consiguiente la autoridad, y ninguno lo está a tener en la familia aún igual del sexo opuesto. Entonces, hay más probabilidad que en otras parejas de que se produzcan conflictos, no solo por el cual de los dos lleva el control, sino por falta de entendimiento con el sexo opuesto. Aunque con frecuencia la mejor pareja es la que con más aproximación reproduce la disposición de la familia de origen, no es siempre esta la persona que la gente busca. Con frecuencia al principio nos atraen las personas que tienen muchas cosas en común con nosotros. Así puede suceder que dos hijos mayores simpaticen recíprocamente y compartan las frustraciones y cargas que les son comunes, pensando quizá que han encontrado un espíritu afín. Solo después de haber vivido un tiempo juntos encontrarán que pese a su afinidad espiritual, sus personalidades están en un conflicto constante por cuestiones tales como quién lleva la basura en la casa. Otra cosa que a veces impide que la gente elija la pareja que puede ser más compatible con ella es el esfuerzo, consciente o inconsciente, por encontrar a alguien totalmente diferente de un hermano.
Si ha habido mucho conflicto entre hermanos del sexo opuesto, lo más deseable puede parecer una pareja que no se parezca en nada al hermano o hermana. Lo que no se ve tan claramente es que aunque pueda haber habido conflicto, los hermanos han aprendido, por lo menos, a manejarse en este tipo de conflictos. En cambio, no tendrán pistas para saber cómo hacerlo cuando el conflicto se produce con alguien cuya posición en el orden de nacimiento no es complementaria con la suya. Por otra parte, si usted se ha sentido especialmente unido a un hermano o hermana, ¿no? Es probable que inconscientemente tenga cierto temor a situaciones incestuosas y que por consiguiente busque a alguien que no se parezca en nada al hermano o hermana en quien había depositado su sentimiento. También aquí puede terminar sintiéndose decepcionado por la realidad de convivir con alguien cuya posición en el orden de nacimiento choca con la de usted, en vez de ver similar a lo que usted conoció en la casa paterna. Suponemos que para la mayoría de los lectores ya es tarde para buscar a un cónyuge cuya posición por orden de nacimiento se complemente con la suya. La elección ya está hecha. Y si es una de las combinaciones teóricamente menos ventajosas, eso no significa que no haya esperanza, sino hay que esforzarse más por superar esa desventaja. Tener conciencia del potencial que hay en una relación no complementaria puede contribuir a que los problemas sean más manejables. Es útil saber que algo tan simple como el orden de nacimiento puede dar cuenta de los principales conflictos en una relación y que ninguno de los dos miembros de la pareja es culpable. Una vez que se entiende esto, por ejemplo, que un hermano mayor de hermanos y una hermana mayor de hermanas, si se casan, no podrán menos que tener conflictos relacionados con quién lleva el timón, ya pueden dejar de echarse la culpa el uno al otro y aceptar el hecho de que la combinación es difícil. Quizás puedan incluso aprender a reírse de sus conflictos cuando cada uno se encuentra actuando como una hermana mayor de hermanas o un hermano mayor de hermanos, que es el modelo más típico. También esto del orden el lugar que ocupamos en la familia, probablemente los amigos con quien usted se lleva bien estén en una posición por orden de nacimiento complementaria a la suya. Las posiciones no complementarias pueden explicar en parte cualquier tensión que exista en la relación. Quizá las diferencias de opinión, que dan la impresión de ser simplemente el resultado de un pensamiento racional, sean más bien un reflejo de las primeras experiencias en la familia. Si usted observa el tipo de relación que tiene con diversos amigos, después averigua el orden de nacimiento de estos, es probable que compruebe que sus mejores amigos están todos en la misma posición por orden de nacimiento. Aunque pueda tener mucho en común con personas que ocupan su mismo lugar por orden de nacimiento, es probable que a la larga se sienta más a gusto con los amigos cuyo orden se complementa con el suyo, o sea, con el de nosotros, ¿no? Y especialmente si coincide con el de un hermano o hermana favorita. Si usted es el menor de hermanos y su padre el mayor, es probable que usted tenga una relación íntima, o por lo menos fácil con él, porque tendrá algunos rasgos comunes con el hermano menor con quien él está familiarizado. En cambio, si usted es la mayor de las hermanas, es probable que a un padre que sea el mayor de hermanos se le haga más difícil relacionarse con usted y a usted con él, ya que tanto su sexo como su posición en el orden de nacimiento estarán en conflictos con los de él.
Si su padre o madre tuvo una relación difícil con sus hermanas o hermanos, su posición complementaria podría ser una desventaja para usted. Si usted es la mayor de las hermanas y su madre era la menor de las hermanas, es probable que ella no se relacione bien con el aspecto serio de usted o con su necesidad de éxito. Si la percibe a usted como dominante, como fue con ella su hermana mayor, es probable que simpatice con la hermana menor de usted y que en cualquier discusión tome partido por ella.